Hola a todos nuestros televidentes, gracias por continuar con nosotros en la programación que ofrece para ustedes el canal 5 de APRECUS. Hoy nuevamente traemos el abogado en su hogar con la doctora Livia Esperanza Romero y continuamos hablando precisamente del tema de las pensiones. Recordemos que en anteriores emisiones hablamos acerca de las pensiones de vejez, de invalidez y el día de hoy hablaremos acerca de la pensión de sobrevivientes y la pensión familiar. Doctora, bienvenida y bueno, primero que todo contémosle un poco a nuestros televidentes acerca de en qué consiste la pensión de sobrevivientes. Muy buenos días a todos. Bueno, la pensión de sobrevivientes la contempla el artículo 13 de la Ley 797 del año 2003, que modificó a su vez el artículo 47 de la Ley 100 del año 1993 y es una prestación económica también que ofrece el sistema de pensiones en la que en el momento en que fallece el pensionado, que esté pensionado por vejez o por invalidez, entonces se genera esta pensión de sobrevivencia, o cuando fallece también el afiliado, también puede ser el caso que el afiliado todavía no ha accedido a la pensión, a una pensión, entonces deja causado su derecho. La ley, en el artículo, como les decía, el artículo 13, establece quiénes son los beneficiarios de esta pensión, ¿sí? Entonces la ley reconoce en su orden unos beneficiarios que podrían entrar a reclamar esta pensión. En esto hay muchísima controversia y es ahí donde es importante que ustedes se asesoren de verdad, porque muchas veces no es suficiente con acercarse ni a la entidad o al fondo de pensiones donde esté afiliado o pensionado el fallecido, sino a decir, bueno, ¿qué documentos traigo? Es importante que ustedes sepan, bueno, cuál fue el derecho que se causó, quiénes podemos reclamar, y asimismo pues irán a tener una claridad al respecto. Entonces es importante porque allí la ley dice, miren, en forma vitalicia, ¿quiénes pueden acceder al derecho? Pues en este caso habla de la cónyuge, habla de la compañera o del compañero permanente que tenga, por ejemplo, más de 30 años y que haya convivido no menos de 5 años con ese causante. Eso es algo bien importante porque, bueno, hay relaciones muy recientes y entonces ante una eventualidad, pues se pensaría en un primer momento, bueno, yo tengo derecho a la pensión, no tengo derecho a la pensión, pues es importante ahí en ese momento la ilustración, la asesoría. También, por ejemplo, en forma que no todas las pensiones de sobrevivencia se causan de manera vitalicia, sino también puede ser de manera temporal, es decir, si aquella compañera o aquella tiene, por ejemplo, menos de 30 años, entonces podría ese derecho causarse de manera temporal en el evento en que no haya procreado hijos con el causante, ¿sí? Y algo bien importante y sobre lo que ha habido bastante controversia, pero que ya también está muy definido por la jurisprudencia, es en el caso, por ejemplo, que muere el fallecido, muere el pensionado o muere el afiliado y resulta que hoy se encuentran, hoy y siempre, convivencias, más de una convivencia, entonces tiene su esposa, pero también convive de manera permanente con una compañera, ¿sí? Entonces puede presentarse aquello que llamamos convivencias simultáneas, ¿sí? Entonces, bueno, ¿quién de las dos personas tiene el derecho? ¿La cónyuge o la compañera? También se presenta la situación cuando, por ejemplo, el fallecido fue casado, ¿sí? Se separó de hecho, o sea, nunca se divorció, ¿sí? Se separaron. Y esa persona todavía permanece, ese vínculo matrimonial todavía está vigente porque, como digo, nunca se separaron, nunca se divorciaron. Se separaron de hecho, pero nunca se divorciaron, no adelantaron ningún trámite legal. Entonces, esa persona, esa esposa o ese esposo que hace 20 o 30 años se separó de ese fallecido, podría tener su derecho si demuestra que en alguna época de su vida vivieron 5 años, ¿sí? Y entrar a compartir ese derecho con la
o la compañera, con la última persona que él fallecido compartió su vida, a esta última persona también se le exige que se demuestre una convivencia no inferior a 5 años con esta persona. Entonces son situaciones muy importantes porque, bueno, habrá muchos casos donde las esposas tuvieron en esta relación, hubo hijos, pero por A, B o C se separaron. Y resulta que hay un derecho pensional ahí que podría reclamarlo a pesar de que haya pasado mucho tiempo, porque los derechos pensionales es algo bien importante. Los derechos pensionales no se extinguen, no prescriben, sino que lo que prescriben son las mesadas pensionales. Esas sí tienen un término de prescripción de 3 años y no se reclama, pero el derecho está ahí. Siempre vigente. Doctora, usted nos estaba hablando precisamente acerca de los hijos. Digamos que cuando el papá está, pero la mamá falleció hace mucho tiempo, ¿inmediatamente esta pensión de sobrevivientes va directamente a los hijos? Cuando existe, por eso, si existe esposo o esposa, compañero o compañero, y hay hijos menores de edad o mayores de edad, pero que se encuentran estudiando o que son discapacitados, entonces ese derecho pensional se entra a compartir entre el cónyuge, el 50% y el 50% se reparte entre los hijos, ¿sí? Okay. Hasta cuando termine ese derecho. Los que son menores de edad, bueno, o sea, hasta los 18 años, pero si no siguen estudiando, pues ahí ya se extingue, y no es que se pierda ese porcentaje, sino que acrece, o sea, pasa a cabeza del otro, del que tiene el 50%. O sea, en ese caso, digamos, la esposa o la cónyuge, la persona que en está ese ahí. caso, ya sea el papá o sea la mamá, el que quedó. Ok. En el tema de los padres, digamos, yo soy soltera, no tengo hijos, no tengo esposo, ¿pasaría directamente a mis padres también esta pensión? Están en el orden de beneficiarios, pero no es tan automático. ¿Por qué? Porque es que no todos los... Si tendrían que entrar estos padres a demostrar la dependencia económica de ese hijo, porque si los padres tienen medios económicos para subsistir, pues no requieren, no necesitan esa pensión. Entonces, aquí cuenta mucho la dependencia económica. Ahora, no todos, si los padres tienen un ingreso pequeño de un salario mínimo, pues si ellos logran demostrar que eso no es suficiente para sufragar sus gastos, entonces podrían acceder a ese derecho pensional de ese hijo. Doctora, para cerrar el tema precisamente de pensión de sobrevivientes, ¿qué requisitos y recomendaciones se les puede dar a todos nuestros televidentes en este tema? Bueno, primero que todo, mirar, bueno, si la situación es de pensionado, fallecido pensionado, o si es de afiliado al sistema, ¿sí? Pues que efectivamente se den un número de semanas. En el caso de los afiliados, pues habría que mirar la historia laboral y mirar qué número de semanas o de cotizaciones dejó causado, o si estaba en el régimen del ahorro individual, pues qué capital alcanzó a ahorrar, ¿sí? También mirar quiénes serían los beneficiarios, porque de acuerdo a ese orden, pues llenar esos requisitos. Si son menores de edad, pues acreditar que están estudiando. Si es el esposo, pues buscar el registro civil. También hay que probar la convivencia, ¿sí? Muy importante en estas pensiones de sobrevivencia, es muy importante probar la convivencia. Y probar esa convivencia también, o sea, lo que genera esta pensión es básicamente ese apoyo, ese afecto, ese cariño mutuo que había entre la pareja, ¿sí? Porque si se demuestra que no existía esa convivencia de apoyo, pues también por ahí podría desaparecer ese derecho. Entonces, son tips muy importantes sí, respecto es importante, a eso. sí, en eso sí se tiene que, o sea, eso tiene que quedar muy bien demostrado, tanto al fondo de pensiones como en un proceso en caso de que no haya acuerdo, porque algo bien importante que debe tener la gente también presente es que si en una entidad de pensiones
muere la persona y se presenta más de una persona a reclamar, más de una compañera, o sea, una esposa y una o dos o tres compañeras, ¿qué hacen ellos? Simplemente se abstienen de reconocer al derecho hasta tanto la justicia ordinaria decida a quién le corresponde, ¿sí? Muchas veces, pues allá ellos, entonces habrá que ir a un estrado judicial y demostrar quién tiene ese mejor derecho. Y en muchos casos sucede que simplemente reparten la pensión de acuerdo al tiempo de convivencia que logre probar cada uno, ¿sí? Pero es Bueno, es importantísimo eso. muy, muy importante también la parte afectiva, no solo el tiempo que conviven ellos, sino la parte afectiva en la que está la pareja como tal o la parte afectiva con sus hijos. Entonces también es muy importante que nos estemos siempre asesorando de los expertos, de los abogados, en este caso como hoy nos estamos asesorando de la doctora Livia Esperanza Romero, que nos habla de este y muchos temas más para que usted tenga en cuenta. Bueno, doctora, pasemos a otro tema de pensiones, que es el tema de pensión familiar. ¿En qué consiste? Bueno, este tema de la pensión familiar es un beneficio que fue creado por la ley 203 del año 2012, es un logro muy importante. Va principalmente su enfoque, su objetivo es a la población estratos 1 y 2, ¿sí? Personas que estén en CISBEN, por decirlo así, porque lo que busca es que estas personas que no han logrado, que ya tienen la edad de una pensión, o sea, mujeres en este momento 57 años, hombres 62 años, y que si estaban, por ejemplo, los dos en algún momento cotizaron, ya fuera como independientes o como trabajadores, cotizaron, pero sus semanas de cotización no individualmente, papá, mamá, no alcanzan a completar el número que exige la ley, en este caso 1.300 semanas. Entonces, si de manera individual no completan para una pensión cada uno, entonces la ley permite que se acumulen estas semanas que tiene cada uno, y si entre los dos suman 1.300 semanas o más, entonces ahí aparece este beneficio económico de la pensión familiar, donde el que tenga el mayor número de cotizaciones, él va a ser el titular de la pensión, y es una pensión que va a ser repartida para los dos, cada cabeza de cada uno en 50%. Sí. Entonces, eso para régimen de prima media, o sea, para los que están afiliados a Colpensiones, pero si usted está en un fondo, recuerdo y siempre les estaré recordando para que se ubiquen un poco. Acá no es por semanas de cotización, sino es por el dinero que usted haya sido capaz de ahorrar. Entonces, si los dos están acá en el fondo y el capital que acumularon cada uno en sus cuentas pensionales no es el suficiente para acceder a una pensión, entonces podrían unir esos capitales y acceder a ese beneficio. Importantísimo que tengan en cuenta, los dos deben estar o en Colpensiones o en un fondo. Si el uno está en Colpensiones y el otro está en el fondo, entonces el que tenga el mayor número de aportes o de semanas o el mayor capital ahorrado, él jala al otro para que se tendrá que necesariamente trasladar a vincular a la otra al fondo o donde esté el que tenga el mayor valor, y piden que se les reconozca una pensión familiar. Es un beneficio muy bueno para que mucha población entre a disfrutar de una pensión que en otras condiciones, pues, ¿qué les darían? En el caso de Colpensiones, una indemnización sustitutiva de pensiones, que es una suma de dinero por una sola vez, y en el fondo a que le devuelvan su dinero. Entonces, qué mejor que se asesoren y que uno pueda mirar las situaciones y le miren, no renuncien, ustedes tienen aquí entre los dos, pueden construir una pensión. Sí, hay unos requisitos, por ejemplo, también de convivencia, que en el momento en que se solicita el derecho o se causa el derecho, tengan por lo menos una convivencia mínima de 5 años, ¿sí? Esta es una pensión también que en el caso de muerte ya o sea, se extingue porque no se transmite como las otras, como la que hablábamos ahorita anteriormente, la de sobrevivencia,
En el caso de que existan hijos, sí, pero solamente hasta cuando cumplan su mayoría de edad o dejen de estudiar. Pero es un beneficio muy interesante que la gente No conoce. no O no conoce conocíamos. o por ejemplo. no lo está, no lo están solicitando mucho. Yo pregunto si están demandando mucho y en los juzgados me dicen no hemos tenido la primera demanda sobre eso. Hay muchos juzgados, entonces la gente o no sabe o no le presta atención. Bueno, y hay plata y hay Claro. derechos, ¿sí? Y de esto se trata es de que de esta manera se pueda ayudar a la economía familiar y bajen también los niveles de pobreza, ¿no? Estos 5 años de convivencia, doctora, principalmente tienen que estar casados o también pueden en unión libre, pueden de diferentes Muy maneras buena estar. pregunta, muy bueno. Es necesariamente, ¿no? Pueden ser compañeros, son esposos o pueden ser compañeros permanentes, ¿sí? Pero pues es que hacen, o sea, el requisito de los 5 años es muy importante porque, pues, cualquiera puede decir, ay, sí, vean, no, yo tengo unas semanas, venga, miramos nuestra historia Me uno laboral, con un amigo. unámonos acá y pidamos Sí. una pensión. No, entonces, eso tiene que demostrarse efectivamente la convivencia, también hay que estar permanentemente llevando un certificado de supervivencia y de convivencia de la pareja. Sí, porque últimamente o en los últimos tiempos las mayorías de parejas no se casan, sino se van a vivir juntos en unión libre. Entonces, esa pregunta es muy importante para que todos tengan en cuenta. Ujú. Sí. Bueno, doctora, ¿qué más podríamos decir acerca de la pensión familiar? Porque ya tenemos como esos requisitos. Bueno, un paréntesis ahí, un tip muy importante porque las personas dicen, ¿cómo demuestro yo esa convivencia? ¿O qué pasos yo tengo que seguir para demostrar esa convivencia? Bueno, si el derecho se está apenas se está reclamando ante la entidad de pensiones, la manera más sencilla de hacerlo es con una declaración extra proceso, donde usted va a una notaría con 1, 2, 3, 4 o 5 testigos, que les conste, que ellos puedan declarar y dar fe que efectivamente usted lleva ese tiempo de convivencia, que los ven, que viven juntos, que comparten juntos, o sea, que les consta la convivencia, ¿sí? No que viven en la misma casa, que conviven. Que conviven. ¿Sí? Eso a manera de pues, reclamación. Y si ya hay que demostrar esto a través de un proceso, a través de una demanda judicial, pues tendrá que necesariamente, no será suficiente con acreditarlo, las declaraciones juramentadas, sino que necesariamente usted cita a estas personas, las lleva al juzgado y ellos declararán eso mismo ante el juez. Bueno, doctora, ya para finalizar, entonces, recomendaciones finales en el tema de pensión a todos nuestros televidentes y, por supuesto, recordarles los números telefónicos, el correo electrónico, si tienen preguntas ya sea de este tipo de pensiones o las que hemos hablado anteriormente. Con mucho gusto. Bueno, les pido el favor que si se van a comunicar conmigo o quieren consultarme con el mayor gusto, pero lo hagan con cita previa, ¿sí? Porque mi oficina efectivamente está ubicada acá en Zipaquirá, en la carrera séptima 363, en el centro comercial Casa de los Virreyes. Estoy donde está la tienda olímpica en el 3er piso, pero vengo los días viernes normalmente, entonces no permanezco en la semana acá, entonces les pediría que lo hicieran con cita previa al 310-807-7811 y mi correo electrónico liviaesperanzaromero@hotmail.com. Doctora, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y también muchas gracias a todos nuestros televidentes por estar pendientes de estos temas tan importantes que nos sirven a todos nosotros a la hora de defender nuestros derechos, de defender nuestras pensiones y muchos temas que más tendremos aquí en El Abogado en su Hogar. Recuerden que también nos pueden enviar sus preguntas a los teléfonos 851-6089 o a través de nuestras redes sociales, Facebook, Aprecus Canal 5 o Twitter, Aprecus_TV. Continúen con toda nuestra programación en Aprecus Canal 5.